Gracias, Diego, también, sí. Bueno, siempre hay que estar precavido ante eso, pero si tienen la llave de ingreso al edificio y te esperan en el hall o te esperan en frente a la puerta de tu Si no la departamento, engañaban con el argumento del correo, igual esperaban a que sacaran, por ejemplo, la basura y ahí la atacaban. Sí, bueno, lo bueno dentro de todo es que la jubilada está bien, por supuesto que es un shock muy fuerte, considerando que es una mujer grande también, ¿no? Bien, cambiamos ahora de tema, vamos al encuentro de Raúl Colman, que él creía que iba a zafar de nosotros hoy viernes, por eso no vino, pero lo perseguimos si no venís. Y lo encontramos. Allí está. Raúl, buen día, ¿cómo va? Hola, Tuni. Qué plomazo, Dios mío. No, qué horrible. Te hicimos ese recibimiento y mirá cómo nos contestaste. Yo creía que nos iba a decir, hola, ¿cómo les va? Claro. Qué bueno verlos, qué sé yo. Pero extraño. Dios mío. Ustedes y los productores, una asociación ilícita. Bonadío lamentablemente está de licencia hasta el 22, pero nos encargaremos de ustedes. Ay. Bueno, Raúl, son días muy agitados, por eso que necesitamos. Al tema que nos convoca y ¿cómo va, chicos? La decisión de la Corte, que dicen que esta mañana ya devolvió el expediente, ¿es así o no? ¿Vos tenés algún dato con respecto a eso? Efectivamente, ayer cerca de las 21 le devolvió el expediente al Tribunal Oral Federal, de manera que el Tribunal Oral Federal puede empezar el juicio el martes que viene. La Corte igual le sacó un comunicado en el cual en el ítem número 10 le dice, empiecen si quieren, pero nosotros podemos declarar nulo lo que hagan. Así que hagan lo que quieran, digamos, es eso, es esa la advertencia cuidadosa que le hace la Corte diciéndole, mire, ya hemos tenido causas como por ejemplo aquella ley Banelco, etcétera, etcétera, el caso Armas, en el cual terminamos nulificando partes porque las cosas no se hicieron como corresponde. En la venta de armas así a Ecuador, que arranquen, exactamente. Así que arranquen si quieren el martes que viene, y de todas maneras nosotros trataremos los 9 recursos que nos llegaron a nosotros. Me parece, no es que me parece, la verdad que nosotros tenemos cierto diálogo con gente de la Corte que nos habían dicho, no, vamos a parar este juicio. Cambiaron de opinión en 24 horas y habíamos hablado con gente del Tribunal Oral, yo se los conté a ustedes, que decían, es razonable esperar que la Corte prolije esto, resuelva esto y después arranquemos. Sin embargo, hubo una fuerte presión del gobierno y de los medios muy cercanos al gobierno, por lo cual en 24 horas se dio vuelta todo. Al menos podemos decir que el comportamiento de la Corte ha sido muy desprolijo. Primero tardaron más de 24 horas en emitir ese comunicado que leíamos ayer y en el que aclaraban que el juicio iba a comenzar, ¿no? ¿Por qué tardaron tanto tiempo? Ya en el medio, todos los medios de comunicación estábamos hablando de eso e inclusive había un cacerolazo pidiéndole a la Corte que ese juicio arrancara. Entonces, por ese lado. Después, si la revisión iba a durar tan pocas horas, eso es lo que nos cierra, ¿no? Lo pudo haber hecho antes, es otra de las cuestiones que estábamos hablando. Los recursos habían llegado en principios de abril, al menos el último, uno de los que tenían que exactamente, resolver. Sí, hay recursos desde octubre sí. Y recursos desde abril, como vos decís. Claro. Bien, todo indicaría... No, agregale a esto, Claudio, que cuando ellos nos dicen a nosotros, vamos a parar el juicio, ¿no es cierto? Y no me lo dicen a mí, se lo dicen a casi todos los periodistas. Más creo que la tarde anterior a los periodistas acreditados en Comodoro Pi, a todos les habían dicho, no arranca el juicio. Exactamente. Y después sacan 2 renglones, entonces sin explicar nada. Es decir, debieron explicar, ahí se pidió la causa por tal razón, etcétera, etcétera. Es decir, hacen un mamarracho al principio y un mamarracho al final. Bien, todo indicaría, y en la opinión de abogados, por así, conocedores del manejo de los juicios orales y estas circunstancias, que el juicio va a comenzar el martes.
pero que en 1 o 2 meses ya se estaría suspendido esperando la resolución de la Corte, que sería el tribunal así el que va a disponer la suspensión del juicio, ¿no? Y viendo todo lo que cambió en 24, 48 horas, viste, ya uno no se anima, encima perdí la apuesta con Vanessa Petrillo, o sea, ya no me animo a nada. Mira, para que no te quejes no tanto, me animo a ningún pronóstico. Lo vamos a sumar a Gabriel Morini para que sume Pero no apuestes nada, más información. te lo pido, por favor. No, sin apuestas. no, ya estoy Gabriel, buen día, Gabriel. Hola, Claudio, Turi, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. Bueno, ¿qué tenés para decir como primera cosa aquí en este viernes y a esta hora que todo tan cambiante? Bueno, coincidiendo un poco con lo que estaban exponiendo ahí, el martes puede ser que comience el juicio y las primeras palabras, digamos, las primeras intervenciones de las defensas pueden apuntar a trabar inmediatamente el avance del juicio basándose en nulidades que están habilitadas por la ventana esta de análisis de los recursos de queja que la Corte expresa en el comunicado que se difundió ayer a los tropezones, pero que indican que están abiertos recursos de queja y que todavía no fueron ni aceptados ni rechazados. Por lo tanto, hay una cuestión ahí que puede suscitar una nulidad que habitualmente los jueces en el marco de un juicio pueden ir tramitando las nulidades y el Código Procesal les permite diferirlas al momento de la sentencia. Bueno, también hay una excepción para que los abogados pidan al tribunal que esas nulidades no las difieran al momento de la sentencia, sino que las resuelvan en ese momento. Si son nulidades poco relevantes, la verdad es que el tribunal las rechaza de inmediato y eso suscitará una queja cuando termine el juicio. Si son nulidades importantes, las pueden diferir a la sentencia. Ahora, si les piden que la resuelvan en ese momento, y es un argumento muy similar al que está analizando la Corte, lo más probable es que el tribunal tenga que decidir suspender el juicio. Por lo tanto, vamos a entrar al terreno de un final abierto con posible arranque en falso del juicio el día martes. Es una de las posibilidades ese. Sí, exactamente, precisamente por el comunicado de la Corte, por la apertura, o sea, ya el expediente original volvió a Comodoro Pi, por lo tanto, las condiciones para que comience la audiencia, por así decirlo en términos formales, están dadas. Ahora bien, habrá que ver qué es lo que ocurre, porque los abogados no se van a quedar quietos, menos después de esta marcha atrás de la Corte que tuvo un ímpetu, y yo coincido con lo que decía Tuni. El objetivo no era que esto fue una interpretación periodística sobre que la Corte con esta decisión de pedir el expediente iba a terminar paralizando el juicio, y la Corte no había pedido eso. Claro que la Corte no pidió eso, y claro que el objetivo final era que no se llevara adelante el juicio. Esto te lo puedo asegurar. La cuestión es que ahora con esta marcha atrás lo que hace es abrir la puerta a toda esta batería de nulidades. Y atención, porque en paralelo pueden llegar a tratar los recursos de queja a la propia Corte, y si consideran que alguno tiene razón, se termina, digamos, el juicio así en la instancia en la que esté. Si es que ratifican esta posición de las defensas sobre que hubo falencias durante la instrucción, durante la revisión de la causa, que impiden ejercer la debida garantía de defensa en juicio. A ver, por lo tanto, Gabriel, es nulo, digamos. Sí, para entender el estado de los recursos en queja, de los 9 recursos en quejas que hay en la Corte puede tomar una decisión que es el rechazo in limine, decir, no, esto ni siquiera lo trato, no corresponde que lo tratemos, o acepta ese recurso en queja y ahí comienza a analizar. De esos 9 recursos, ¿cuál es el estado de esos 9 recursos allí en la Corte? Hasta ahora hay uno que está abierto, ni aceptado ni rechazado, que es el de Cristina Kirchner. Está bien. Los dos ejes sobre los que están los recursos de queja son, por un lado, el tema de las nulidades por ausencia de prueba, que vendría a ser como denegación de justicia, que no se hubiesen habilitado una pericia más amplia sobre las obras. Son el 10% de las obras licitadas. Sobre 50, 51, 5.
cuya terminación no está prevista antes de julio este año. Por lo tanto, el juicio arrancó sin la pericia. Y obviamente el tema cuantitativo y cualitativo de la elección de la muestra, es decir, por qué se eligieron esas 5 obras y por qué no se eligieron más obras, es materia de recurso de queja. Y después hay una cuestión de competencia, que parece un tecnicismo, pero no es menor, que tiene que ver con las decisiones que fue tomando la Cámara de Casación, la Sala 4 de la Cámara de Casación. Bueno, lo que se está discutiendo es que, en realidad, la competencia original para entender en esas causas era de la Sala 1 de Casación. Por lo tanto, si le diese la Corte la razón a ese planteo, todo lo que definió la Sala 4, en todo lo que intervino, todo lo que revisó sería nulo. Se volvería ahí a foja cero, digamos, ¿no? Y hasta el punto en el cual cambió la radicación de la Sala en Casación. Exacto. Ahora, Claudio, Gaby, sí. Agostina, ¿todo este bolonqui lo hace la Corte para rechazar después los planteos? No, y uno entiende que no. No sé, está abierto el final. Digo, porque si no agarraban y rechazaban todo, sí, pero a veces, tómatelas y punto. Aparte de serlo, hay que aparentarlo también, Raúl. Y sí, pero fíjense que todos tenemos la misma información. La Corte quiso parar ese juicio. Porque las cosas están mal, digamos, todo este tema de la pericia. ¿Qué te argumentan ellos? Y esto es como un cargamento de cocaína. Nosotros no peritamos toda la cocaína, tomamos una muestra. Y las defensas contestan: papá, acá hay 51 cargamentos y vos estás peritando 5. No es el mismo cargamento. Cada obra es distinta, incluso las empresas son distintas. Entonces hay mucha objeción. La pericia sobre esos 5. Ahora el tribunal dijo tienen hasta el 10 de junio. Los apuró. Los peritos van a pedir una extensión de eso, pero fíjate que arranca un juicio después de 3 años con 0 pericia. En cuanto al juicio, le pregunto a los dos. Hola, Gabriel, te saludo también. Comienza el día lunes, está previsto que sean audiencias una vez por semana. Comienza el martes. El martes, perdón, sí, y las audiencias los lunes. El martes y en principio sí, hasta tanto resuelvan algunas cuestiones preliminares. Al comienzo de los juicios, y tú lo sabes perfectamente, es absolutamente aburridísimo. Sí, porque además dicen que las primeras 4 audiencias llevaría solamente la lectura de cargos para los 16 acusados que hay, ¿no? Se leen los autos de elevación a juicio, se lee el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía y también de las querellas. Por lo tanto, es un comienzo ultra tedioso de una causa que está básicamente centrada en lo documental. Es decir, tanto la instrucción de Ercolini como el resto de las ratificaciones que tuvo tienen que ver con prueba documental. Esto es resoluciones, licitaciones, adelantos de obra, adelantos financieros, autorizaciones de diversas áreas administrativas del Estado, de vialidad nacional y demás. Es decir, es un análisis, acá no hay un testimonio, acá no hay un arrepentido o un testigo estrella o absolutamente nada. Es simplemente la interpretación sobre cómo se habría direccionado presuntamente en Santa Cruz la obra pública para favorecer a las empresas de Baez. Esto es lo que está en discusión, después obviamente con la calificación legal de asociación ilícita y todo lo demás, pero básicamente es un juicio documental. Por lo tanto, yo diría que además de las audiencias iniciales donde solamente se lee la acusación y los cargos, por así decirlo, y el auto de elevación a juicio, va a haber poco más de interesante, casi nada. Bien, son 160 testigos también los convocados, ¿no? Exactamente, 160 sí, el cálculo es que va a tardar 2 años. 2 años, decía Raúl. Más o menos, sí. Sí, más o menos 2 años. Por lo menos eso era el cálculo que hacían en el tribunal
en el Tribunal Oral Federal. Hay una cosa curiosa que es, la prueba era muy mala, era una auditoría hecha por el macrismo, pero quedaba a favor de lo hecho. Entonces convocaron, entre otras cosas que hicieron, convocaron a Leonardo Fariña. Por eso ahí encaja cómo lo guionaron a Leonardo Fariña. Como él no sabía de la obra pública, lo guionaron, la Agencia Federal de Inteligencia lo guionó. Los fiscales me llamaron para decirme, nosotros no tuvimos en cuenta lo que dijo Fariña, etcétera, etcétera. Fariña está citado como testigo. Es decir, ellos pidieron que se lo cite como testigo. Es decir, han utilizado todas las herramientas que han tenido en un juicio que es casi fundamental, porque de ahí deriva Otesur, los Sauce, casi todo deriva de ahí. Ayer ya comenzaron las especulaciones sobre qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a si se va o no a presentar. Está obligada a presentarse, ¿no? Esto es así. Sí, que la primera audiencia tiene que estar todos los... Sin duda, los a la primera audiencia sí. No sé exactamente puede ser convocada por fuerza la pública. consecuencia, la van a buscar, etcétera, etcétera. Ha ocurrido, fue lo que ocurrió en algún momento, no con la primera audiencia, pero con Samit, ¿te acordás? Claro. Sí. Bien, otros abogados especialistas dicen también, lo que va a pasar el martes, iba a haber una presentación de todos recursos de nulidad y que resuelva el tribunal lo que decía Gabriel Morín ahí en el momento, ¿no? Así que puede ser debut y despedida también, ¿no, Gabriel? Exactamente, un arranque en falso, con todo obviamente el despliegue que va a obligar a hacer la primera audiencia por la presencia de la expresidenta, por las acreditaciones, por todo lo que está en juego, pero es muy probable que el arranque comience con pedidos de nulidad y que no sean diferidos al momento de la sentencia, sino que sean resueltos en ese momento. Y la pregunta es, ¿el tribunal va a resolver algo que pueda estar en manos de la Corte y que no sabe cómo va a terminar, a riesgo de tomar una decisión? Si ni siquiera quiso tomar la decisión, quiso tomar el costo de estampar la firma para suspender la audiencia, me da la impresión que no, y que el tribunal en cualquier instancia se va a curar en salud y va a decir, bueno, no, si este es el mismo argumento que tiene la Corte, yo no voy a tocar un papel más hasta que la Corte no me diga qué es lo que va a hacer o si me va a dejar pedaleando en el aire. Uy. Raúl. Bueno, a mí me parece, no sé cómo la ve Gabriel, pero me parece que no han hecho todo este bolonqui político para no arrancar el martes. Ha habido muchísima presión de todo tipo. Algunos dicen que le mostraron unas carpetas, unas escuchas, etcétera, etcétera, pero la verdad que todo este lío no me suena que lo hayan hecho para no arrancar el martes. Bueno, Raúl, muchísimas gracias, te dejamos descansar ahora. O por ahí te llamamos en un rato, vamos a ver. Sí. Rezá para que no pase otra cosa. No lo dudo. Estamos cerca. Gracias, Tuni, gracias, Gabriel. Atorrantes. Gracias, Gabriel, también. Gracias. Vamos a ver un informe, un repaso de lo que ha sucedido justamente en los últimos días. Escribir un libro que... Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que eso nos va a permitir progresar y que es lo que todos queremos, progresar y que eso sea reconocido y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. No es usted que... La causa de la discordia, ahí se va. A la Corte. Con copia digital y un oficio. Respecto al tema de la Corte, no, de ninguna manera, no hubo ningún operador. La Corte lo que ha hecho hoy, mediante un comunicado en el SIG, al que todos hemos tenido acceso, es aclarar una serie de puntos. Estos puntos van en coincidencia con lo que hemos señalado varias veces y yo particularmente en relación a los alcances que tiene la solicitud de un expediente judicial, que es simplemente eso. Lo que no puede seguir sucediendo es que se diriman las causas judiciales en la televisión, en los diarios, en las radios,
y a fuerza de cacerolazo tampoco. Me parece que hay que dejar trabajar y también los jueces tienen que aprender a poner cara de jueces y no ceder ante presiones. Que para suspender, en este caso, la realización del juicio debía abrirse formalmente la queja. Está bien lo que ha hecho la Corte y está mal lo que hacen los tribunales. ¿Cómo van a hacer un juicio en el cual la prueba todavía no está autorizada? Y en un juicio vos tenés que poder defenderte. La manera de defenderte es con la prueba. Lo que han dicho es no se ha producido la prueba que pidió la defensa. Estamos asistiendo a prácticas que son absolutamente comparables. En el pasado los grupos de tareas se subían a un Falcon verde y te sacaban de la cama para torturarte y después terminar desaparecido. Hoy te sacan de la cama de noche también en pijama. En vez de un Falcon verde es un patrullero y hay una orden judicial. Vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años. Somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción. Sobre 100% que presenta Cristina Fernández de ofrecimiento de prueba, dice, mire, esta es mi prueba para defenderme. Cite a esto, cite a esto. Le aceptaron un 20%. Entonces, la acusación fiscal va por 51 obras en Santa Cruz. Bueno, permitemos a ver si esas obras se terminaron, si se hicieron con tardanza, si hubo sobreprecio. No, sobre 5 nomás. ¿Cómo sobre 5? No están acusando por 51. Bueno, todas estas cosas, el tribunal no le prestó atención, se las rechazó. Y había un planteo del fiscal que fue receptado también por el presidente del Tribunal Oral Federal en cuanto a que era posible o que la Corte tomara copias o que el juicio se llevara adelante con los elementos digitales. Así que la verdad que es bueno ante, de algún modo, la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía que la Corte clarifique estos puntos. La situación es compleja, pero es el corolario de todo un desmanejo que viene en la justicia desde hace muchísimos años. Incluso desde la propia nominación y designación de los jueces, porque antes, cuando estaba la servilleta que ustedes mencionaban recién, arreglaban con uno solo. Hay que ir a besarle el anillo a 50 personas para poder llegar a ser juez.